Hola, ¿qué tal amigos de Sportiva TV, del Colegio Mexicano de Educadores Físicos y en general toda la hermandad de educación física? El día de hoy platicaremos sobre uno de los temas más actuales, que de hecho décadas pasadas y siempre en esos periodos empieza a surgir nuestra tristemente célebre contaminación aérea. Para los profesionales de la actividad física es muy importante conocer a fondo estos problemas porque son los que determinarían si uno puede o no dar actividad. En efecto, las autoridades nos piden suspender y hacer actividades dentro del salón, lo que nosotros en educación física llamamos planes de contingencia, porque no podemos ocupar los patios. Pero vayamos desde el principio. Comentemos y analicemos, en primer lugar, qué es la contaminación aérea y cuáles son los factores que influyen para que ésta se dé. El primer punto es la famosa inversión térmica, que antes que nada debemos aclarar que siempre se da. ¿Quién no ha salido muy de temprano en su carro o ha tenido que andar en la carretera y en el campo ve la bruma que lo cubre? Y entre más avanza la mañana, más se va disipando y en un santiamén ya se disipó. Eso es la inversión térmica. Las capas frías de aire que no se mueven y que se acumulan durante la noche quedan abajo como bruma. Conforme se va calentando el día, esas capas van subiendo y se disipan cuando las capas calientes bajan y ocupan, vamos a decirlo así, su lugar. Y como si fuera una escalera, van subiendo unas y las otras de abajo van subiendo atrás de ellas y la inversión se da. El problema en los lugares donde la inversión no se da normalmente es que esas capas frías que en la noche se acumulan también llevan contaminantes, ya sean partículas como las famosas 2.5, que si son más chiquitas no entran al organismo, son más grandes no entran, y las más chiquitas, sí entran, pero también hay otra serie de factores que hay que tomar en cuenta, no nada más ese punto. La temperatura, la humedad, la dirección de los vientos, todos esos elementos nos dan un grado de dispersión de los contaminantes. Es muy curioso saber que los más altos índices de contaminación en la Ciudad de México se han dado en las zonas menos industrializadas, específicamente en la zona de la Jusco. En la zona de Ciudad Universitaria, los monitores, los radares de contaminación ambiental son los que han registrado los más altos niveles históricamente en la Ciudad de México. Pero pasemos a comentar cada uno de esos contaminantes aéreos. En primer lugar, el ozono. El ozono como un elemento de la misma naturaleza. No hace muchos ayeres hasta hacíamos burla de la famosa capa de ozono y que ese hoyo de la capa de ozono lo iban a reparar albañiles voluntarios allá en la Antártida y jajaja, pero la verdad es que es una realidad. La capa de ozono es un escudo que está aproximadamente a 20 kilómetros de altura o un poco más de nuestra atmósfera. Y eso es como un filtro que permite que los rayos ultravioleta, entre otras muchas cosas, no penetren directamente, porque si penetraran directamente desde el espacio, romperían las células vivas, las matarían. De ahí que en muchos comercios donde se requiere tener material estéril, se usa la luz ultravioleta para esterilizar los materiales, como en las estéticas, en algunos hospitales, etcétera. Entonces, el ozono no es el malo de la película. El ozono, al contrario, es el responsable de que estemos vivos, pero en el lugar adecuado, allá arriba. El problema es que el ozono, cuando está a nuestro nivel, generado por diferentes fuentes, irrita, lastima y rompe las estructuras celulares, sobre todo de las mucosas, de las conjuntivas del ser humano y también de los animales. Esto significa que el ozono no entra como entra el oxígeno directamente, aunque el ozono es un tipo de oxígeno, pero de 3 moléculas, hay que advertirlo. El ozono que
entre comillas, es dañino a esta altura para nuestro cuerpo, es de 3 moléculas, mientras que el oxígeno que normalmente entra a nuestro cuerpo es de 2 moléculas, y es el único gas que en condiciones normales sí entra a nuestro cuerpo, recordando que toda la atmósfera que nos rodea es nitrógeno en un 79%, en un aproximadamente 19%, casi 20%, es el oxígeno, y esa misma proporción es en todo el planeta, ¿eh? No significa que en el Everest haya menos oxígeno, lo que pasa es que hay menos presión y eso dificulta su captación. Bueno, pues bien, regresemos a la parte de los contaminantes. La industria, los automotores y diversas fuentes originan óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, y ellos combinados juntos también con los monóxidos de carbono son letales incluso para la vida humana. Permítame un momento y hacemos un breve corte. Les agradezco mucho su atención y vamos a compenetrarnos en este difícil mundo de la contaminación aérea. Gracias. Regresemos a nuestro tema de la contaminación aérea y de la actividad física, sobre todo aeróbica, que trataremos un poquito más adelante. Aquí lo que les quiero comentar es que las diferentes fuentes que se encuentran a nuestro alrededor, pues son variadas. ¿Quién, por su tipo de transportación o las rutas que debe de seguir, no ha estado afuera pasando por, no sé, la salida de Indios Verdes, la de Pantitlán? Tanto transporte que seguramente si tú has pasado por ahí y has caminado te has sentido mareado. Pues sí, porque son unos niveles de contaminación bárbaros. Con todo respeto, pues sí hay programas de contaminación y de control vehicular, pero ahí parece una nube mágica tremenda, ahí apenas se alcanza a ver de esos transportes y uno sale hasta mareado, muy mareado de esos lugares. En fin, la situación es que los contaminantes los encontramos por todos lados. Reitero, la industria, el parque automotriz, la misma industria de otros niveles, como en su momento fueron los famosos polifluorocarbonados, que formaban parte de los aerosoles, que formaban parte de esas espumas químicas, que fueron lanzados en la atmósfera desde los 60s, antes que, si no mal recuerdo, desde los 90s, se prohibió su utilización y, obvio, su fabricación. Apenas están llegando a las capas superiores después de décadas y están destruyendo. Por cada molécula de polifluorocarbonato, existen 200 moléculas de ozono o 200,000, que se rompen. Imagínense esa proporción, es bárbara. De ahí que no es ninguna exageración cuando dicen que el planeta lo estamos deshaciendo y estamos deshaciendo la vida. Pero en fin, hay que verlo optimistamente porque hay políticas que están tendientes a que esto se revierta y esperemos que se revierta por el bien de todos. Bueno, históricamente en reportajes cuando sale a la luz más fuerte, como la semana pasada, los niveles de contaminación, etcétera, se recuerdan los casos de Londres, los casos de Bélgica, contaminaciones en Nueva York, tremendas,
Pero hay una cosa que, siendo objetivo, debemos tener presentes: las condiciones de una ciudad como Los Ángeles, como Nueva York, como Londres, como Bélgica, Bruselas en específico, no son las que tenemos en la Ciudad de México. La Ciudad de México es muy sui generis por sus características. A 2.240 metros sobre el nivel del mar, rodeada de cordilleras por el lado oeste, por el lado oriente y por el lado sur, prácticamente hacen un tipo de olla que nos tiene asfixiados. Para unos aspectos son muy buenos, ¿no? Porque no nos llegan corrientes de aire tipo huracán tan directamente, digámoslo, pero hay otras situaciones que preservan la contaminación. Aquí empiezo a recuperar lo que dije desde el principio, la inversión térmica. Si los contaminantes en esta, permítanme llamarle así, olla de ciudad que tenemos, quedan abajo, no hay aire, las capas frías los oprimen, pues la disipación va a ser difícil y pasarán las 9, las 10, las 11 de la mañana y no hay disipación. Por lo tanto, sí son emergencias para que no se realice actividad o se restrinja funciones que pudieran desencadenar más contaminación. Por otro lado, es muy importante mencionar cómo se miden los contaminantes. La manera correcta de hacerlos y cuantificarlos es a través de partículas por millón por metro cúbico, no IMECAS. IMECA es un índice metropolitano de contaminación ambiental que surgió como una alternativa para hacer más didáctico el entendimiento de los contaminantes, pero no hay una correlación directa entre 100 puntos y las partículas. 100 puntos y las partículas iguales de monóxido o de óxido de carbono o de ozono o de partículas suspendidas o de monóxido de carbono, perdón, ya dije, que son los principales 4 o 5. Esta es una suma total, lo cual no hay una correlación directa. Por lo tanto, este es el punto principal para entrar al fenómeno de la actividad. Efectivamente, tiene que haber una resistencia, debe haber una repercusión sobre la actividad, pero no necesariamente el deportista o la persona que hace actividad por recreación, pero un atleta que deja de entrenar 2 o 3 días, esa es una tragedia, esa es una gran tragedia para el atleta, porque pierde, como todos sabemos, condición, para llamarlo genéricamente, a la brevedad. ¿Y qué decide o qué hace? Ya no hago nada, respeto esas indicaciones o a pesar de ello lo hago. Con esta incógnita, la Escuela Superior de Educación Física, ya hace varias décadas en su área de investigación, desarrolló un protocolo junto con la Comisión Nacional del Deporte y también un apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México y de los centros de monitoreo de la Ciudad de México. ¿Qué se hizo? Monitorear las condiciones ambientales y de contaminación cercanas a nuestras instalaciones en la Puerta 4 de Ciudad Deportiva, junto al Palacio de los Deportes. Nuestros 2 centros que teníamos más cerca de monitoreo era del aeropuerto y de Ciudad Vicentina, por la zona de la UAM, Iztapalapa. Logramos que también se nos pusiera un tiempo un centro de monitoreo ambiental junto a nuestra pista, donde nuestros muchachos hicieron un programa de actividad física que fue simplemente carrera aeróbica, programada y dosificada al 70% de sus capacidades. Claro, previamente se hicieron estudios de salud con ellos, previamente se diseñó un programa individualizado de trabajo, se dividieron una población que hacía actividad física aerobia matutina, otra actividad de carrera aerobia vespertina y otra testigo, para tener realmente ese referente. Bueno, pues bien, los chicos empezaron con trote al 70% media hora, entre 6 y 7 de la mañana, y el grupo de en la tarde lo hacía entre 2 y 3 de la tarde,
por una razón muy curiosa. El decreto de contingencia en ese momento abarcaba las escuelas de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, pero a nosotros nos dejaba fuera y los chicos tenían que hacer sus actividades prácticas desde las 7 de la mañana. Entonces, ellos tenían que seguir trabajando. Ellos nos permitieron ese trabajo, ellos permitieron la observación, nos dieron su anuencia para seguir con este protocolo, y lo rescatable de ello es en el cuadro que presentaremos un poco más adelante. Si me permiten, regresamos en unos momentos. Gracias. Ahora sí. Continuamos y agradecemos su atención en Sportiva TV a este momento de reflexión sobre la contaminación aérea y el ejercicio. Siguiendo con el hilo de lo que comentábamos hace unos momentos, les decía que teníamos una población, y daré los números, más o menos eran 10 chicos haciendo una carrera aerobia al 70%, eso se obtuvo a través de estudios de laboratorio para dosificarles su trabajo, entre 6 y 7 de la mañana, media hora, entre 1 a 2 de la tarde otro grupo con las mismas características y otro grupo testigo. Al mismo tiempo, durante esos 2 meses en el año 94, se fueron monitorizando hora por hora los principales contaminantes registrados en ese momento, que eran ozono, monóxido de carbono, óxido de azufre, óxido de nitrógeno y partículas suspendidas totales. En el cuadro que ustedes aprecian van a encontrar unos resultados muy interesantes, porque a pesar de que se llegaron a registrar hasta 190 puntos IMECA de ozono y promediando 113, 115 en los otros contaminantes, que reitero, fueron registrados todo el día desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hora a hora, y también correlacionándolos con los datos que en ese mismo lapso de tiempo el meteorológico nos iba dando sobre temperatura, humedad, presión atmosférica y dirección de los vientos. Encontramos, reitero, que a pesar que tuvimos 90 puntos, a pesar que promediamos más de 115, 119 puntos generales, a pesar de que la temperatura estuvo desde los 9, 10 grados hasta los 28, el arrastre promedio del viento, que fue el factor más importante, promedió 2.9 metros por segundo de arrastre de la zona noreste a la zona suroeste. Y al final encontramos que los chicos de ambas poblaciones contra la población testigo, que tenía sus mismas características, todos estudiantes de la Escuela Superior de Educación Física, mejoraron su rendimiento. Tanto el grupo matutino mejoró, si no mal recuerdo y se aprecia en las tablas, un 6.7%, el grupo vespertino mejoró un 11%. Estos números fríos, ¿cómo podemos interpretarlos?
la reflexión es, si aún en estas condiciones hay beneficio y no hay datos deleterios, o sea, dañinos sobre aparato respiratorio, datos cardiovasculares, entonces aún en estas proporciones, en estos niveles, hay beneficio orgánico. No es una opinión propia, no es un juicio de apreciación, son los números en un estudio formal que nos representan esto, y esto sale a reflexión hoy 2019 de mayo, porque los protocolos de restricción tenemos que respetarlos, pero no están basados en investigaciones como la que estábamos nosotros enunciando, que por cierto fue publicada en el volumen 150 suplemento 2, mayo-junio del 94, en la Gaceta Médica de México, publicación que ya tiene más de 170 años de darse y representa el órgano oficial de la Academia Mexicana de Medicina. El educador físico tiene que tener muy en cuenta esto, porque la actividad de su clase, de sus clubes, como instructor, como maestro, como entrenador, prácticamente es en espacios abiertos, y por decretos debe de respetarlos, pero también debe tener la suficiente habilidad para conocer cuáles son los daños o no daños que pueden ocurrir, porque hasta el momento un estudio como el que nosotros enunciamos desde el 94 como Escuela Superior de Educación Física no ha sido repetido por ninguna instancia. Por lo tanto, no sabemos la relación directa entre ese daño funcional, porque orgánico sí lo hay, personas enfermas, obvio. El INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ha sacado bastantes, pero en poblaciones con patología, y nosotros lo estamos haciendo con personas sanas que realizan una actividad física y que la quieren seguir realizando, porque el parar los 2, 3, 4, 5 días representaría un retraso muy ostensible en la condición física. Espero que estas reflexiones sobre la contaminación aérea y el ejercicio les hayan sido de utilidad, y también como un material didáctico para nuestro alumnado y la gente y nuestros simpatizantes de la educación física. Por hoy nos despedimos y como siempre quedamos a sus órdenes, agradeciendo el gran apoyo que Sportiva TV nos da en este espacio, que esperemos sea por largo tiempo aprovechado por todos nosotros. Un abrazo y que sigan bien. Gracias.